Y ahora lo importante es precisamente el que estoy construyendo poco a poco porque necesito que ustedes vayan revisando esta parte de la conectividad entre los átomos. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Si yo reviso, ya hice los cambios que estoy indicando a través de las flechas curvas. Perdón, me falta un pedacito. Me falta un par electrónico. Ese par electrónico pasó del doble enlace del carbono-oxígeno al oxígeno. Y ahora vamos a hacer un conteo de todo lo que acabo de hacer y revisar si hay necesidad de colocar o no cargas. Algo que debieron ustedes haber revisado en las reglas que les envié es que si ustedes están trabajando una estructura resonante, es decir, esto es mi ejemplo, este es el contribuyente de resonancia. Y algo que deben de cuidar mucho es que el signo de esta estructura debe de ser exactamente igual a esta o la carga más adecuadamente. Este compuesto tiene una carga neutra. Por lo tanto, este debe de ser igualmente neutro. Entonces nos falta hacer el balance de los electrones que hay en cada elemento y finalmente verificar si hay carga o hay necesidad de colocar una carga o no. Entonces, ¿qué es lo que vamos a considerar? Este carbono en esta posición, al momento que yo hice este movimiento, vean cómo está quedando solamente con 3 electrones. Si yo defino la carga formal de este elemento, lo voy a hacer en función al número de electrones de valencia comparado con, el que tiene aquí comparado con el que debería de tener el carbono. El carbono debe tener 4 electrones de valencias alrededor. Si yo analizo esta estructura, aquí este carbono está contribuyendo con un electrón, aquí con el segundo y aquí con el tercero. Solamente veo 3 electrones de valencia y veo 3 enlaces que me darían 6 electrones en total. Pero regreso, el carbono tiene solamente 3 electrones de valencia cuando debería de tener 4. ¿Eso cómo lo interpreto? A través de colocar lo siguiente, una carga positiva, porque tengo menos electrones de los que debería de tener el carbono. Bien, me voy al carbono que sigue. En el elemento siguiente, este carbono tiene los 4 enlaces completos, tiene el octeto completo. En cada enlace el carbono tiene 1, 2, 3 y 4 electrones. Tiene 4 electrones de valencia que corresponden a los que debería de tener. Este elemento lo mantenemos neutro. Bien, nos vamos con el siguiente. Este carbono tiene 2, 4, 6 y 8 electrones. Por cada uno tendría la mitad. Entonces, el carbono tiene 4 electrones de valencia alrededor. No debe de tener carga. Este no lo modifiqué, no lo voy a analizar. Y finalmente me voy con el átomo de oxígeno. Este oxígeno tiene un enlace con este carbono. Aquí está contribuyendo con un solo electrón. Entonces, en total alrededor de este oxígeno hay 2, 4, 6 y 7 electrones. Debería de haber solamente 6. Esos son los electrones de valencia del oxígeno. Estoy observando que hay un electrón de más. ¿Y cómo lo voy a manejar? A través de la asignación de una carga negativa. Entonces vamos a colocar aquí una carga negativa. Y vean que entonces, al momento que ya reviso la estructura que acabo de hacer, me quedan 2 cargas, una positiva y una negativa. Algo importante es que si ustedes analizan la primera regla que les dije, si este compuesto de entrada es neutro, este también debe de ser neutro. Y cumplo con esa característica, por lo tanto, esta es una estructura resonante apropiada. Otra característica que nos indican las reglas de resonancia es que normalmente las cargas positivas deben de estar sobre un elemento poco electronegativo y las cargas negativas sobre un elemento alto en electronegatividad. Esto lo cumple también esta estructura. Y finalmente nos dice que si quiero evaluar cada una de estas, cuál de estas dos estructuras prevalece sobre la otra, pues lo básico, la regla básica que se debe de cumplir es que la estructura propuesta cumpla con el octeto para todos los elementos involucrados. Y aquí es donde no estamos siendo congruentes porque aquí este carbono no tiene el octeto completo y eso hace que esto no sea muy adecuado. ¿Qué significa esto ya en términos generales? Que esta estructura es válida, esta también es válida porque es un reacomodo de electrones, pero dentro de estas dos entidades, dentro de estos dos contribuyentes de resonancia, el que es más estable, el que es más preponderante sobre la otra estructura, pues obviamente va a ser este. Entonces, cuando me pregunten, que lo vamos a ver más adelante, ¿cuál de las dos estructuras es más estable o cuál de los dos contribuyentes, perdón, es más estable? Entonces, pues vamos a elegirlo en función a las reglas de nomenclatura y el que cumple todas las reglas sería este y no este. Que esta sea una posibilidad es válido, pero dentro de las dos, esta es la que es más adecuada que esta.
Entonces, estos van a ser mis dos contribuyentes de resonancia, los voy a colocar entre corchetes y acuérdense que el contribuyente más apropiado que cumple con todas las reglas lo vamos a llamar de la siguiente manera. Este es un contribuyente principal y este será el contribuyente secundario. Bien, entonces eso es lo que acabamos de manejar en el primer ejemplo y nos vamos con el siguiente. Voy a hacer ahorita solamente movimientos heteroatómicos, no heteroatómicos, perdón. Vamos a hacer rupturas heterolíticas y ya después me voy con un radical libre que sería el ejercicio que tengo aquí. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, de este que está aquí. Entonces voy a construirlo igual en forma desarrollada. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es colocar el compuesto tal como nos están indicando. Entonces sería un carbono con estas características que está unido a un nitrógeno. Vean lo importante de saberlo construir. Ya el carbono está unido a 3 hidrógenos, por lo tanto quiere decir que el nitrógeno está en medio de la cadena. A ese nitrógeno hay unido un hidrógeno y a ese nitrógeno hay unido un carbono que tiene un doble enlace con el siguiente y finalmente tengo un CH3. Entonces no voy a modificar no lo voy a desarrollar y solamente me falta colocar los hidrógenos sobre este sistema. ¿Listo? Entonces eso es lo importante, estoy haciendo todos los enlaces, ya después no los voy a hacer, por eso enfatizo ahorita y después ya no lo voy a hacer. Bien, algo que no debo de olvidar en resonancia siempre es donde hay pares de electrones en el enlace y en este caso lo hay en este punto. Bien, vamos a hacer entonces la misma suposición, parto de esta estructura y de aquí nos vamos a ir a proponer una estructura alterna. Ahora, los movimientos electrónicos normalmente se van a dar hacia o de tal manera que tratemos de que la estructura que vayamos a formar sea tanto más estable de lo que ya tenemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Los electrones que no forman parte de un enlace, por lógica, vamos a decir que es más fácil moverlos a aquellos que están formando parte de un enlace. Entonces, este par de electrones de nitrógeno es un par de electrones de un enlace. Y estos son un par de electrones que están enlazados. Entonces, ¿qué es lo que voy a considerar en este sentido? Que puedo mover estos electrones para formar un enlace y deslocalizar o mover los electrones hacia este lugar. Entonces, en este caso, lo que considero para proponer una estructura resonante es, tengo un nitrógeno en este caso que tiene pares de electrones de un enlace. Ese es un buen elemento, la existencia de pares de electrones, que es lo que se puede mover y es lo que constituye o lo que sucede en una resonancia. Y lo que voy a hacer entonces es que este par electrónico lo voy a mover. ¿Por qué lo puedo mover? Porque está dentro de un doble enlace y los electrones en un doble enlace, como ustedes recordarán, los enlaces pi son más fáciles de romper y mover, en este caso, hacia uno de los átomos. ¿Cómo sé cuál es ese uno de los átomos? Vamos a hacer entonces lo siguiente. Propongo movimientos. Significará que este par electrónico va a entrar aquí contiguo a este lado. ¿Por qué no del otro lado? Porque del otro lado no tengo no puedo hacer modificaciones. Esto ya está completamente estable, no me sirve de nada mover el par electrónico hacia este lado. Voy a hacer el movimiento hacia los elementos que puedan tener una redistribución electrónica y los únicos que pueden hacerlo son estos, no estos, solamente estos. Entonces introduzco par electrónico, vean cómo manejo la flecha de cabeza completa y al momento que hago esto, si yo formara un doble enlace aquí, este carbono tendría 2, 4 y 5 enlaces. Entonces, eso obviamente no es correcto y lo que haríamos sería mover los electrones del carbono contiguo. Entonces, al momento que este par electrónico entra del nitrógeno, igualmente este par electrónico se va a mover. Ahora, lo importante de esto es, no lo puedo mover hacia acá. ¿Por qué? Porque este carbono es un híbrido sp3 que ya tiene completo su octeto. Entonces, yo no podría mover los electrones hacia ningún lado. Lo único que puedo hacer es depositar los electrones en el carbono. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando tengo esto y este lado de la molécula no tiene electrones que se puedan mover, entonces lo único que tengo que hacer es depositar los electrones sobre el átomo
que tengo aquí. Rompo el enlace y solamente deposito los electrones para evitar que se forme un carbono con 5 enlaces. Bien, el resultado de esto sería lo siguiente. Entonces voy a indicarlo de la misma manera. Nos quedaría el CH3, no lo voy a desglosar porque no lo hice intervenir. Después tendríamos el nitrógeno aquí, el hidrógeno. Ven que no cambio nada más, esto lo voy a manejar así. Lo único que está pasando es que se forma un doble enlace. Entonces ese doble enlace se va a formar aquí. Después en el carbono contiguo, acuérdense que rompimos un doble enlace, entonces ya no lo voy a escribir. Pero todo lo demás, los átomos no cambian, lo que cambian son los enlaces. Entonces ahí estaría el resultado. Y lo importante de esto es que ese par electrónico que moví de aquí, es decir, estos dos electrones, van a quedar depositados sobre este carbono. Entonces eso es lo que voy a manifestar aquí y voy a colocar aquí el par electrónico. Bien, ya que construí ese movimiento electrónico, ahora me voy con el balance para ver si ese movimiento requiere que maneje una carga o no. Entonces, vamos a recapitular y voy a empezar con el análisis del nitrógeno. Bien, no introduzco este porque no hice movimiento. Empiezo con el nitrógeno. Acuérdense, lo que tengo que verificar es el octeto completo si lo hay y si hay necesidad o no de colocar una carga en función a los electrones de valencia. Entonces vamos a ver si necesito una carga formal para este nitrógeno. Entonces, ¿qué considero? Que está formando un octeto. Tiene 2, 4, 6 y 8 electrones. De ese octeto el nitrógeno participa con la mitad, es decir, 1, 2, 3 y 4 electrones por parte del nitrógeno. Algo importante es que sé de antemano que el nitrógeno tiene 5 enlaces de valencia y yo solamente estoy viendo 2, 3 y 4. Entonces, eso implicará que a este nitrógeno le falta un electrón. Como le falta un electrón, entonces lo manifiesto a través de una carga positiva. Bien, el carbono que sigue, vean ustedes que tiene su octeto completo, entonces tiene 2, 4, 6 y 8 electrones. Tiene 1, 2, 3 y 4 electrones de valencia. Está completo, no hay nada que hacer. Está en neutro. Y vamos ahora con el siguiente. Este carbono se está formando 1, 2 y 3 enlaces. Pero obviamente tiene también un par electrónico aquí. Si hablamos del balance del número de electrones, tengo 2, 4, 6 y 8 electrones. Pero aquí lo importante es el carbono. En cada uno de estos se está contribuyendo con el electrón. Tengo 1, 2, 3 electrones de valencia, más los 2 que acabo de depositar aquí. Este carbono tiene a su alrededor 5 electrones sobre su propio núcleo. Por lo tanto, tiene un electrón de más. Eso significará que tengo que asignar una carga negativa para evidenciar el exceso electrónico. Entonces, te lo coloco como una carga negativa. Bien, ese sería el resultado del movimiento que acabo de hacer. Y el análisis que debo de considerar, que no me lo piden, pero lo voy a ir haciendo, es lo siguiente. Aquí tengo en el análisis, en esta estructura que acabo de proponer, tengo un elemento obviamente más electronegativo que el carbono con carga positiva. Esto no es muy estable. Las cargas positivas deben de estar en elementos poco electronegativos y las negativas en elementos muy electronegativos. Que en complemento, bueno, pues si aquí tengo un carbono que es poco electronegativo y tiene una carga negativa, pues obviamente esto tampoco es lo más adecuado. El análisis me dirá, esta estructura, en consideración con esta o en comparación con esta es más estable que la que tengo de este lado. Entonces, ¿por qué es más estable esta que esta? Porque finalmente cumplo, esta es una molécula neutra, esta también es neutra, pero al momento de proponer esta redistribución electrónica, estoy proponiendo un elemento electronegativo con una deficiencia electrónica y un elemento poco electronegativo con un exceso electrónico. Entonces, eso le da la inestabilidad a esta entidad. Por lo tanto, de mis contribuyentes de resonancia, lo que voy a hacer, estos son los dos contribuyentes, selecciono cuál es el más estable. Entonces, este es el contribuyente principal, mientras este sería el contribuyente secundario. Bien, entonces ahí tendríamos el análisis para esta estructura. Ok, nos vamos ahora con el siguiente ejercicio. Voy a trabajar ahora con, no lo voy a resolver todo antes de que se me olvide, voy a resolver los que pueda resolver por el tiempo y los que no resuelva los van a hacer ustedes de tarea. Entonces no van a entregarme la serie completa, aquí es nada más entregarme los que no resuelva. Entonces vamos con, aquí. Vamos a colocar la siguiente estructura, vamos a resolver ahora
¿Les parece? Vamos a ir con este ejercicio. Entonces, vamos a colocar la estructura. Entonces, me dice que tengo un CH3. Después tengo un carbono que tiene un hidrógeno. Ahí hay un doble enlace. Después tengo un carbono que igualmente tiene un hidrógeno. Eso lo puedo escribir arriba o abajo, acuérdense de eso. Tengo un carbono con una carga positiva. Y en ese carbono hay un hidrógeno. Y igualmente ese carbono está unido a un CH3. Bien, necesito que ya vayan acostumbrándose a esto. Está me quedando muy chueco esto, pero bueno, vamos bien. Vamos a colocar entonces la estructura resonante. Entonces, ¿cómo vamos a saber qué es lo que puedo mover? Acuérdense, mi criterio para saber qué muevo es la presencia de dobles enlaces y obviamente en este caso la carga positiva. ¿Cómo lo interpreto en química orgánica? Normalmente cuando hablamos de especies reactivas, en este caso, mi molécula de inicio sí tiene una partícula reactiva que es un carbocatión. Cuando hablamos nosotros de estructuras resonantes, lo que manejamos es lo siguiente. Esa resonancia o ese movimiento electrónico debe de ayudar a que la molécula en algún momento dado elimine esta carga positiva sobre este carbono. Es decir, este carbono tiene una deficiencia electrónica. Va a buscar que de los carbonos adyacentes, alguno de ellos pueda en algún momento, entre comillas, devolverle el electrón que no tiene aquí. Acuérdense de esto. Este carbono tiene 1, 2 y 3 electrones. Si no tiene los 4, a eso nos referimos con esta carga positiva. Entonces busca a su alrededor quién puede proveerle de ese electrón que le falta. Y precisamente quien puede hacerlo es este. Ninguno de los demás. Los electrones móviles que tenemos son los del enlace pi. ¿Por qué? Porque son electrones que no están enlazados de la misma manera que en un enlace sigma. Espero que recuerden eso. Bien, entonces vamos con la estructura resonante. Y en este caso, fíjense bien. La regla aquí o lo importante que tienen ustedes que hacer es lo siguiente. Un carbono que tiene una carga positiva indica que tiene una deficiencia electrónica. No tiene electrones, lo que intenta es captar electrones para que esta deficiencia pues obviamente se vea en algún momento eliminada. Entonces, ¿dónde hay electrones? Los electrones están aquí. Estos electrones son los que voy a mover. No puedo mover algo que no tenga electrones. Este es el que necesita electrones. Este es el que tiene electrones. ¿Dónde? En el doble enlace. Entonces, lo que vamos a hacer es proponer precisamente el movimiento de estos electrones. En resonancia diríamos, este par electrónico lo voy a mover aquí para formar un doble enlace ahora entre estos dos carbonos. Es decir, este y este van a formar un nuevo doble enlace. Y este enlace va a desaparecer. Esa es mi redistribución. Por lo tanto, nos vamos hacia acá. ¿Por qué no hablo de una segunda flecha? Aquí es importante que ya tengan este criterio, vayan generándose este criterio. Si yo muevo este doble enlace hacia acá, este carbono va a formar una rayita más aquí, un enlace más, y por lo tanto al final va a tener 4 electrones. ¿Qué significa eso? Que no voy a tener un exceso, es decir, va a tener exactamente el número de enlaces que debe de tener. Entonces, aquí hablábamos de unas segundas flechas. ¿Por qué? Porque en el momento que movía, el cúmulo de enlaces aumentaba en el átomo donde recaía esta nueva formación del enlace. Esto no sucede aquí, entonces no tengo la necesidad de colocar una segunda flecha. Entonces, vamos ahora con la resolución. Entonces, tendríamos un CH3. Este carbono sigue unido al hidrógeno. De aquí solamente me queda una línea. Nos quedaría el carbono unido al hidrógeno, el carbono, el CH3, el hidrógeno, pero aquí lo importante es que tengo una carga, un doble enlace en esa posición. Y bueno, pues ahí estaría todo. Vamos con el balance. Vamos a ver si necesito o no colocar cargas. Entonces, de entrada, mi compuesto que tengo que resolver tiene carga positiva. Aquí no tengo nada, pero aún no he hecho el balance. Entonces, vámonos con el número de electrones. Entonces, en este sentido, el carbono que tengo aquí tiene sus 4 enlaces. No lo voy a analizar y no lo hice partícipe de ningún movimiento, solamente de aquí a aquí. Bien, entonces ahora me voy con este. Este carbono estoy viendo solamente 3 enlaces. Tengo 1, 2 y 3 electrones de valencia. Por lo tanto, me hace falta un electrón y eso lo manejo a través de una carga positiva. El siguiente elemento, el siguiente carbono, tiene 1, 2, 3 y 4 enlaces. Tiene octeto completo, tiene 4 electrones de valencia, es un elemento neutro.
Me voy con el siguiente, este tiene 2, 4, 6, 8. En cada uno de ellos el carbono está contribuyendo con un electrón. Por lo tanto, tengo 4 electrones de valencia. Este carbono no tiene carga. Entonces, eso es todo el análisis. Y como observamos, esta parte, este compuesto es positivo. El producto que estoy, bueno, la estructura que estoy proponiendo igualmente es positiva. Por lo tanto, esta estructura es plausible porque cumple con tener la misma carga de la estructura original. Bien, entonces colocamos aquí los contribuyentes de resonancia y vamos al análisis de la estabilidad rápidamente. Aquí lo que hice fue partir de un átomo de carbono, una estructura o una entidad reactiva que es un carbocatión. Cuando yo hago este movimiento electrónico, vuelvo a generar otro carbocatión. Eso significa que no le di ni más estabilidad ni menos estabilidad. Tengo la misma carga sobre el mismo átomo. Ninguno de los elementos se alteró en el sentido de, aquí tengo un elemento con un octeto incompleto, pero exactamente es el mismo elemento que tengo de este lado. Por lo tanto, en este caso no hay una estructura más estable que la otra. Las dos tienen exactamente la misma estabilidad. Bien, ¿qué sucede, por ejemplo, en el caso de manejar una estructura como la que tenemos al lado? En ese sentido tendríamos, tengo esta estructura que me lo están colocando en líneas de enlace, tendríamos esto y tiene una carga positiva en este punto. Ahora, ¿cuál es la diferencia con lo que he trabajado? Voy a hacer la estructura desarrollada. Entonces tendríamos un CH3 aquí. Estoy hablando de este. Estoy construyendo de izquierda a derecha. Después tendríamos aquí un carbono. A ese carbono hay unido un CH3. Después tengo un CH2. Después tendría un C, hidrógeno. Bueno, vamos a colocarlo tal cual. Bueno, sí tendríamos eso, perdón. Este carbono tiene estoy viendo 3 enlaces. Me falta un cuarto enlace que debe ser con hidrógeno. La doble ligadura y al final tengo un CH2 que sería este que está aquí. Bien, esa es la estructura semidesarrollada y tengo una carga positiva en este punto. Si se fijan, lo que tengo aquí, pues obviamente es un elemento, un elemento que no tiene su octeto completo. Pero aquí lo importante es, si yo quisiera hacer una distribución electrónica, vean que si yo desarrollo, por ejemplo, esta parte, vamos a borrar esto. Y desarrollamos 2 hidrógenos. No estoy cambiando nada, solamente, bueno, sí estoy cambiando, pero voy a colocar los enlaces sobre el átomo de carbono. Entonces, aquí estaremos manejando esto, hidrógeno e hidrógeno, y bueno, ahí está la línea. Bien, si yo propusiera que de alguna manera se diera un movimiento electrónico en esta estructura, donde hay electrones es aquí, es decir, aquí tengo electrones que se pueden mover porque su enlace relativamente es fácil de romper. Entonces, estos son los electrones que se pueden mover. Este es el que necesita electrones, pero tiene a este en medio de ese proceso. Si yo moviese esto hacia acá, implicaría que al formar un doble enlace aquí, esta estructura tendría 5 enlaces, pero ninguno de sus enlaces es móvil, es decir, no tengo electrones en un enlace pi, de tal manera que es muy difícil romper esta unión que ya existe entre los enlaces sigma que tiene este carbono. Mientras ustedes no tengan pares de electrones de no enlace, mientras no tengan dobles electrones o dobles enlaces o triples enlaces, no hay capacidad del movimiento electrónico. ¿Por qué? Porque es muy difícil romper estos enlaces. Entonces, para que haya movilidad en una estructura resonante, necesito que haya esto o pares de electrones. Entonces, aquí no hay ni pares de electrones. Esta estructura me está estorbando para poder hablar de en algún momento dado que este doble enlace pudiese contribuir hacia acá. No lo puedo hacer de forma directa porque estorba en ese proceso. Por lo tanto, esta estructura no hay manera de deslocalizarla. Y con respecto a la estructura que estamos manejando, o la pregunta que nos dice aquí, este en particular no tiene electrones deslocalizados. ¿Por qué? Porque no puedo hacer ese movimiento. La deslocalización es el desplazamiento, el movimiento de electrones. Este no lo puedo hacer precisamente porque este impide ese desplazamiento electrónico. Entonces, esta, a diferencia de las anteriores, no tiene desplazamientos electrónicos. Bien, me voy a ir ahora con
Vamos a hablar del ciclo de 5. Entonces, en este ciclo de 5 lo voy a armar en este punto. Tendríamos entonces esto. Vamos a colocar aquí la estructura, no lo quieren. Bueno, vamos a colocarla en este punto. Entonces tendríamos algo aquí. No queda bonito, pero ahí está. Listo. Y aquí tendremos un radical libre. Bien, tenemos un radical libre y aquí lo importante es, vamos a tratar de hacer una estructura resonante. Y sucede algo muy parecido a lo que acabo de hacer en este momento. Si vamos a hablar de radicales libres, aquí lo que tendríamos que hacer sería manejar, en lugar de rupturas heterolíticas, rupturas homolíticas. Pero tengo un inconveniente. Si yo esto lo manejo en una estructura, vamos a decir, lo coloco en una estructura semi-desarrollada, tendríamos lo siguiente. Vamos a armar rápidamente este ciclo. Repito, no lo voy a hacer después, entonces nada más es para que ustedes entiendan en esta ocasión. Tendríamos aquí un doble enlace, tendríamos aquí hidrógeno, un hidrógeno, y en estos puntos tendríamos CH2. Y aquí tendríamos el equivalente al CH2. ¿Listo? Y aquí tendríamos el radical libre. Y algo que no deben de olvidar, este carbono, bueno, vamos a poner el electrón con otro color. Ese carbono, además de tener el radical libre, tiene un hidrógeno que no está indicado, pero debo de sobreentender que ahí está. Entonces, algo que necesito que no pierdan de vista es, acuérdense, los enlaces que no están los debo de completar con hidrógeno. Bien, entonces, ¿qué es lo que veo aquí? La razón que les daba en este punto para hacer el movimiento electrónico era que si yo tengo electrones que se puedan mover, necesito que lo puedan hacer libremente. En este caso hay algo que no permite esa movilidad. Igualmente, aquí tengo electrones que pueden moverse, pero vean cómo de ambos lados del ciclo tengo elementos que no pueden romper estos enlaces. No hay manera de que podamos hacer una ruptura. Hacemos una ruptura, rompemos el ciclo y eso no puede suceder. Necesito manejarme únicamente con dobles enlaces. Entonces, en este caso, estos carbonos que tengo aquí híbridos sp3 no me ayudan al desplazamiento y por lo tanto no puedo tener aquí una estructura resonante. Este que tenemos aquí no tiene electrones deslocalizados porque no hay posibilidad de que yo pueda conectar esta parte que tiene electrones móviles sobre este. Por lo tanto, no hay una posibilidad de una estructura alterna y entonces este compuesto no tiene electrones deslocalizados. Entonces ahí estaría la resolución de esta parte y bueno, tendrán ustedes ahí que hacer, en este caso, este ejercicio y este ejercicio para ver si quedó completo. Igualmente nos vamos con este otro. Esos tres se quedan de tarea para ustedes. Vamos a dejarlo hasta aquí para que no se alargue tanto el video. Y nos vamos en la siguiente sesión. Que estén muy bien. Bye.